Bienvenidos a Tribuna Electoral, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que busca que los 24 millones de electores puedan conocer mejor las principales propuestas de los candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020, en favor de un voto responsable e informado. Es preciso indicar que los postulantes que intervienen en este programa son los primeros que han respondido a la convocatoria que formuló el JNE a fin de brindarles un espacio para dar a conocer sus principales propuestas a la ciudadanía. Ahora les explico la dinámica del programa. A cada candidato se le hará una pregunta sobre un tema específico. Esta primera pregunta debe ser respondida en 30 segundos. Luego el candidato tendrá 2 minutos para exponer a sus electores sus principales propuestas. Cabe indicar que los ciudadanos participan formulando interrogantes a través de las redes y por sondeo directo. Comenzamos con el candidato Máximo Montesa, con el número 28 por Alianza para el Progreso. ¿Qué normas se podrían dar para fomentar la capacitación y mejores remuneraciones para los docentes? Soy Máximo Montesa, de Alianza para el Progreso, con el número 28, y como maestro considero de que la Ley General de Educación 28044, artículo 83, establece el 6% del PBI para educación. Si es que se establece ese presupuesto que desde el año 2003 está planteado, estamos resolviendo el tema de una UIT de 4.200 de sueldo para la primera escala y de igual forma para la capacitación y resolver el problema de la infraestructura educativa. Candidato ahora puede exponer en 2 minutos sus propuestas generales para estas elecciones congresales. Son diversas, pero me voy a centrar una que es la fundamental en educación. Y en el caso de la educación es el motor del desarrollo de nuestro país y por eso considero que el 6% del PBI para educación y para la salud es importante, porque el tema de educación y salud es transversal. Y por eso significa de que indudablemente teniendo una mejor salud y una mejor educación tenemos una mejor alimentación para el pueblo. De igual forma significa una mejor infraestructura, el mejor salario para los maestros, la mejor remuneración, en este caso de sueldos y pensiones para los jubilados y también para los trabajadores administrativos. Y eso significa también entender que la educación como motor del desarrollo va a llevar al Perú a ser el primer país de América Latina. Si es que no invertimos en educación, eso no va a permitirnos salir del atraso en la cual estamos y de la corrupción en nuestro país. Por eso considero que la educación es fundamental y vital para poder desarrollar nuestra patria. Tenemos un crecimiento bruto interno de más o menos el 2 a 3% y eso significa que las desigualdades sociales que tienen, sobre todo nuestros jóvenes, de no tener acceso a la educación, por eso para el que habla es importante, como gladiador de la educación, defender la educación pública, gratuita y de calidad. En esa perspectiva, te invito a todo ciudadano a marcar la A de Alianza para el Progreso y escribir el número 28, porque Lima Sur necesita un congresista como Máximo Montesa. Corresponde el turno al candidato David Velasco con el número 9 por Acción Popular. ¿De qué forma el Congreso podría ayudar a impulsar la venta de medicamentos genéricos en la población? Bien, el Congreso debe legislar en el sentido de promover la competencia. En tal sentido, debe velar porque entre ya en vigencia la norma de concentraciones empresariales. Como sabemos, en nuestro país, las 2 grandes cadenas de venta de fármacos se han fusionado y han reducido la competencia. Asimismo, debemos legislar para que los médicos, cuando receten, tengan que recetar, si lo desean, el medicamento de marca, pero a la vez la fórmula genérica. Candidato ahora puede exponer en 2 minutos sus propuestas generales para estas elecciones congresales. Nosotros proponemos, en primer lugar, el seguro de salud y jubilación facultativo para todos los transportistas, sean estos de carga, sean de pasajeros, sean taxistas o sean mototaxistas. Ese seguro proponemos que se pague cuando se cargue el combustible, cuando el chofer cargue el combustible, porque son cientos de miles los transportistas que no tienen este beneficio, ni el seguro de salud ni de jubilación. Asimismo, planteamos que se pueda disponer no menos del 75% del fondo de jubilación ahorrado en la AFP
para la adquisición de una vivienda, porque consideramos que un bien inmueble es un respaldo mucho más sólido que el ahorro que a la larga pueda tener el afiliado a una AFP. Asimismo, proponemos que se vaya eliminando progresivamente el sistema CAS en el sector público, porque es un mecanismo que discrimina entre trabajadores del sector público que realizan similares funciones. En tal sentido, proponemos que progresivamente se vayan realizando concursos de nombramiento entre los trabajadores que laboran en el sistema CAS. Y en cuanto a seguridad ciudadana, proponemos el aumento de la pena para menores infractores que cometan ilícitos penales de alta gravedad. Eso es todo. Finalmente, invitamos a la población a que nos apoye marcando la lampa y escribiendo el número 9 de Acción Popular. Los invitamos a todos los electores a visitar la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones Voto Informado. Por ello les hemos preparado el siguiente video. Ingrese primero al portal jne.gov.pe del Jurado Nacional de Elecciones e ingrese luego al recuadro Voto Informado. Seguidamente, la web le pedirá ingresar su número de DNI. Luego cargará una nueva ventana en la que deberá seleccionar la opción de este proceso, Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se ubica en el lado izquierdo de su pantalla. En la página obtendrá información personalizada de los 21 partidos en carrera, lo cual le facilitará conocer las hojas de vida de los candidatos, si tienen o no sentencias, a fin de emitir un voto responsable. Estamos de vuelta en Tribuna Electoral y antes de seguir conociendo a los candidatos a las elecciones congresales extraordinarias 2020, le recordamos que un voto informado es un voto responsable. Estamos ahora con el candidato Arcángel Berrocal con el número 20 por Perú Nación. La pregunta viene de un ciudadano a través de las redes. Yo creo que para esto hay que hacer una reestructuración absoluta de las normas constitucionales y sobre todo de los temas tributarios, y hay que regular normas muy eficientes en el tema de la Contraloría de la República para poder dar espacios muy particulares en lo que concierne eminentemente para extirpar la corrupción desde la raíz. Candidato, ahora puede exponer en 2 minutos sus propuestas generales para estas elecciones congresales. En este momento nosotros estamos proponiendo una normativa muy importante, la ley de la restitución económica. La restitución económica de los recursos que se ha exonerado miles de millones por este Congreso de facto. Vamos a recuperar los recursos económicos para empoderar al país en todo lo que concierne economía y la inyección económica interna y externa del país. La ley Joven Perú Manos a la Obra. 40% de jóvenes en planilla del Estado tiene que trabajar obligatoriamente los jóvenes. El 30% de las empresas privadas tiene que trabajar en las planillas los jóvenes porque merecen inclusión del Estado. Y muy particularmente a esto la seguridad es que es muy importante. Hombres, mujeres que han sido asaltados con una cartera o de un celular tienen que tener una capacidad de endurecimiento de las penas de 8 a 10 años. Y aquellos asesinos, aquellos delincuentes, aquellos violadores tendrán su máxima pena de cadena perpetua. Y aquellos presos tendrán que ir al campo, a Ariaces, a poder trabajar a nombre del país, a producir el país. Y otro de los puntos importantes, la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, porque necesitamos que nuestros ancianos, nuestros padres, tengan la equidad de trabajo social y sobre todo el reconocimiento de acuerdo al costo de vida real dentro de la plataforma del Estado, porque el Estado tiene que ser inclusivo dentro del país y para fuera del país. Es el turno del candidato David Quispe con el número 22 por Somos Perú. La pregunta al candidato llega también por las redes. Mi nombre es David Quispe, soy del Partido Democrático Somos Perú, voy con el número 22. Y a su pregunta, ¿cómo aumentar el servicio de salud mental en provincias? Es algo muy importante porque hay muchas personas que no tienen conocimiento de esta enfermedad
de que es el tema del tema de los trastornos, de la violencia. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en el primer puesto de salud, que está cercano, porque ellos son los que brindan la atención, y luego de ello pasar al hospital. ¿Y cómo promovemos esto? Aumentando el presupuesto de salud, que es lo más importante. Y nosotros, entre el Congreso, lo vamos a hacer. Candidato, como los demás participantes, tiene 2 minutos para dar a conocer sus principales planteamientos a sus electores. La primera propuesta que tenemos nosotros, como yo vengo de Lima Norte, es representar a mi pueblo. Lima Norte no tiene un representante, no tiene la voz, no tiene una voz que represente, especialmente Comas. En Comas tenemos muchas necesidades, igual que todo Lima Norte. Es el tema de los colectiveros, de que ellos son personas que ahorita son personas comunes, son personas que también tienen algunos defectos, pero tenemos que formalizarlos. Y hoy día escuché hablar al representante del ATU, en el cual decía que era imposible el tema de complementarlos a ellos en el servicio de cooperativas informales. Nosotros vamos a proponer una ley en la cual puedan ser comprendidos los colectiveros en el servicio de ayuda y transporte para Lima Metropolitana. Otro tema importante que está haciendo mi partido es eliminar la inmunidad. Eso, inmunidad tampoco, ya estamos cansados de eso. Ya el pueblo sacó a los 130 candidatos y necesitamos colocar gente nueva y honesta. Por eso, estas son las propuestas importantes, promover también el tema de la salud, promover el tema, lo que es importante, el tema de la educación. Esas son mis principales propuestas al llegar al Congreso. Es momento de hacer una breve pausa y retornamos aquí en Tribuna Electoral. Estamos de vuelta en Tribuna Electoral y antes de seguir conociendo a los candidatos a las elecciones congresales extraordinarias 2020, les recordamos que un voto informado es un voto responsable. Estamos con el candidato Sergio Alba con el número 25 por el Partido Popular Cristiano. ¿Qué opinas sobre la aplicación de la castración química en los acusados de violaciones? Yo estuve en el Congreso de la República trabajando en la Comisión de Salud cuando se debatió este tema. Existe información real, puntual, información estadística que evidencia que esta medida punitiva sirve para contrarrestar y para castigar a aquellos que son acusados por violaciones y que finalmente son sentenciados. Sin embargo, creo yo en las medidas que son preventivas y para ello confío más en lo que podamos hacer en la sociedad en el tema de educación y prevención. Candidato, tiene enseguida 2 minutos para exponer sus propuestas. Veo que muchos partidos han tomado con poca conciencia el Congreso al que estamos yendo. Veo a sus representantes, muchos candidatos que hacen propuestas un poco variopintas y alejadas de la realidad. Yo soy del PPC y soy parte de un equipo que juega limpio. Nuestras propuestas están orientadas a las necesidades indispensables que demanda la sociedad y que necesitamos para llegar a un 2021 decente. Nuestros ejes de trabajo están orientados a la reforma política para luchar contra la corrupción, a la reforma de justicia, para que la justicia no quede solo en papel, y que el ciudadano tenga acceso a ella de una manera rápida y eficaz, porque la justicia que tarda no es justicia. Contra la inseguridad ciudadana, esto no puede esperar más. Y para defender nuestro capítulo económico, no podemos terminar como algunos países vecinos han terminado. El caso de Venezuela es muy lamentable. Son ejes indispensables dentro de una realidad, de una conciencia y la seriedad de un partido político como el PPC. Yo soy uno más de este equipo, pero necesitamos tomar conciencia de ello y como ciudadano ser más responsable de la decisión que vamos a tomar en las urnas. Nos van a prometer de todo, pero tenemos que saber que es el momento de tomar una decisión correcta. Mi nombre es Sergio Alba. Yo postulo por primera vez porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad que la gente honesta entre en la política. Yo soy el número 25, como la Navidad, pero soy parte
de un equipo que juega limpio, el PPC. Confía en nosotros. Somos un partido serio, responsable, pero sobre todo consciente de lo que necesita nuestro país. Muchas gracias. Seguimos con el candidato Kevin Cornejo con el número 36 de Perú Patria Segura. ¿Qué reformas podrían partir desde el Congreso para asegurar que los que cometen robos por montos pequeños pero con violencia no queden libres en corto tiempo? Debemos promover una reconformación del Código Procesal Penal, que actualmente lamentablemente no está bien tipificado. Necesitamos mejorar la educación de los jóvenes y promover de que muchas jóvenes que actualmente vienen desencantados de la dejadez que viene teniendo el Estado peruano se puedan reinsertar dentro de los diversos escenarios económicos que actualmente tenemos. Enseguida, candidato, tiene también 2 minutos para darnos a conocer sus principales propuestas para llegar al Parlamento. Las principales propuestas que nosotros promovemos como partido es el aumento de la remuneración mínima vital de 930 soles a 1.500 soles. ¿Cómo? Haciendo la representación que debería tener el congresista dentro del legislativo. Si muy bien es cierto, la remuneración mínima vital no se ve en el legislativo, sino en el ejecutivo, nosotros promoveremos de una manera articulada con el ejecutivo de que se constituya y se confirme el coeficiente de la remuneración mínima vital vista en el Consejo Nacional del Trabajo en el 2007. Creemos importante de que para mejorar la calidad de vida necesitamos aumentar el sueldo, ya que el país ha venido en un crecimiento económico y no ha originado ningún déficit las anteriores gestiones de gobierno que han aumentado sueldo de manera populista. Estamos promoviendo entonces de una manera efectiva y coordinada con el Ejecutivo el aumento de la remuneración mínima vital. Estamos promoviendo de que los parlamentarios no gocen de ciertas gollerías como la inmunidad parlamentaria y de que el congresista pueda tener la representación actual que no tiene dentro de la ciudadanía. Estamos promoviendo de manera conjunta de que la seguridad ciudadana sea intensificada de una manera coordinada con el legislativo y de que podamos crear la Comisión nuevamente de Seguridad Ciudadana, efectivizando los delitos de delincuentes por crimen organizado y violadores con cadena perpetua, y los jueces y fiscales que no contribuyan a amparar a los ciudadanos que tengan 35 años de pena privativa de la libertad. Yo soy Kevin Cornejo, soy ingeniero ambiental, soy ingeniero de recursos naturales y energías renovables con maestría en gestión ambiental. Voy acompañado con el partido de Renzo Rayardo por Perú Patria Segura, con la ESI, el número 36, y espero que puedan confiar con nosotros, con los jóvenes. Tengo 10 años en gestión pública, bastante preparado. Sí. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Orestes Sánchez con el número 7 por Podemos Perú. La siguiente pregunta nos la formulan los ciudadanos desde nuestras provincias. ¿Cómo se podría apoyar a la Policía Nacional desde el Congreso para mejorar su capacitación y equipamiento en la lucha contra la inseguridad ciudadana? Una de las primeras medidas que podemos impulsar desde el Congreso de la República es para que todo el personal civil pase en situación de asimilados, de tal manera que podamos tener mayor personal para la operatividad. Aparte de ello, debemos incrementarle un presupuesto para tener mejores equipos, modernizar los equipos y también de esa manera que debe tener una coordinación con las juntas vecinales, rondas urbanas, es decir, el serenazgo, de tal manera que podemos tener una integración total de todo ese sector para la seguridad ciudadana. Candidato, ahora puede hacer uso de sus 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas. Las principales propuestas para estas elecciones son el proyecto de ley para formalizar a todo lo que es autos y colectivos minivanes, toda vez que tenemos en estos momentos una inseguridad por parte que muchos piratas utilizan también su etiqueta de colectivo y luego asaltan y roban. Ya hay un decreto ley, el 28972, donde les habla de la formalización. Sin embargo, falta decretos supremos para poder dar los reglamentos necesarios. También estamos viendo el tema de la pequeña y microempresa con la Ley General de las Pymes. Estamos viendo el tema de la creación de las rondas urbanas para poder apoyar a la seguridad con prevención y disuasión. Bueno,
en este próximo 26 de enero del 2020, yo te pido, ciudadano, que apoyes a este candidato. Necesitamos cambiar y recuperar la confianza de sus autoridades en el Congreso de la República, marcando la P de Podemos Perú y escribiendo el número 7. No te voy a defraudar y yo estaré muy de acuerdo para poder apoyar a toda tu problemática y a todo lo que usted tiene. Y quisiera que en estas fiestas pueda usted amar a su familia, respetarse mutuamente, amar a sus hijos, amar a sus padres. Necesitamos perdón, necesitamos perdonar. Yo creo que esta fiesta navideña nos va a permitir más que un pavo, más que un lechón. Necesitamos tener la unidad familiar y el equilibrio en los hogares. Si tenemos paz y entendimiento en los hogares, podemos esto irradiar a la ciudad y a nuestro país. Dios ha bendecido al Perú realmente grandemente. Tenemos grandes cosas, pero nos falta mejorar el corazón y la mente de los peruanos. Es el turno del candidato Eleodoro Calderón con el número 11 por el Partido Aprista Peruano. Candidato, debe responder ahora la pregunta de un ciudadano desde el interior del país. ¿Qué normas podría dictarse desde el Parlamento para sancionar más efectivamente el abuso laboral? Bueno, en realidad debería condenarse a aquellos que acosan laboralmente. Eso debe normarse una ley, porque nosotros los trabajadores que somos víctimas, las trabajadoras que son víctimas del acoso en el Perú, no se debe permitir ningún tipo de acoso, porque eso daña la imagen, el desarrollo integral del trabajador. Enseguida, candidato, tiene también 2 minutos para darnos a conocer sus principales propuestas para llegar al Parlamento. Mi propuesta es un Código General de Trabajo. Aquí en el Perú no existe un código, por eso es que cualquier gobierno hace lo que quiere aquí en el Perú. En toda América Latina existe un Código de Trabajo. Acá exigen regímenes laborales como el régimen agrario, agresivo, corrupto, maldito, ¿no? Que los trabajadores no tienen ningún derecho. Yo quiero proponer a este próximo Parlamento Nacional que se tiene que dar la ley de un Código General del Trabajo para que estén consagrados los derechos de los trabajadores y que los trabajadores no estén desprotegidos como actualmente se viene dando. El SUNATFIL es un organismo que no defiende a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo es una oficina que no cumple su rol de protección a los trabajadores. Los empresarios, tanto CONFIED como el ADEX, como la Sociedad Nacional de Industrias, sencillamente ellos cada vez se vuelven más ricos a costa del hambre y la miseria de los trabajadores. La riqueza acá no está distribuida en favor de la clase trabajadora. No existen leyes en favor de la clase trabajadora. ¿Cuántos jóvenes están explotados, trabajan más de 12 horas sin ningún derecho? Yo creo que aquí debemos, los trabajadores y el pueblo del Perú, debemos apostar es porque se respete y existan un código de trabajo para así estar consagrados estos derechos que tanto lo necesitamos nosotros los trabajadores. Llegamos al final de esta edición del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar. Reiteramos la invitación a los participantes a estas elecciones congresales a exponer sus propuestas en este espacio. Escríbanos al correo canalJNETV@jne.gov.pe y recuerde que un voto informado es un voto responsable.